Pero Juan Cheput, ex congresista de la República y ex ministro de Trabajo, con quien vamos a conversar en este primer programa de inauguración, donde ha tenido la gentileza de poder acceder a nuestra invitación y poder conversar sobre los temas que están dando que hablar en estos momentos en la política nacional. Ingeniero José, muy buenas noches. Gracias. Muy buenas noches, Wilson. Permíteme felicitarte por este programa que inauguras esta tarde. Auguro que va a ser todo un éxito y la verdad es que espero que con la experiencia que tienes y tu desenvolvimiento adecuado, este programa llegue a marcar pauta en la agenda nacional. Gracias, ingeniero, por sus buenos deseos, y la verdad es que tenemos muchas cosas que hablar y muchas cosas por qué informarle a las personas que están preocupados día a día de lo que sucede en nuestro país. Petroperú es un tema que quería conversar con usted. Petroperú siempre ha estado en la boca de toditos los medios de comunicación durante muchos años. Analistas, consultores, especialistas hablan sobre Petroperú, pero no vemos la solución ni tampoco la salida para que el Perú se pueda beneficiar con Petroperú. Hasta el momento solamente vemos pérdidas y manteniendo a un grupo de personas. ¿Cuál es el concepto que tiene usted sobre esto? Bueno, yo creo que la entrevista que ha dado el día de hoy el señor Oliver Stark, presidente del directorio de Petroperú, es muy buena desde el punto de vista profesional y técnico, porque él señala, ¿no? Si no nos van a dar un apoyo, en ese caso de $2.000 millones, pues simplemente tenemos que irnos, porque no hay forma de que Petroperú sea viable. Y es así. Mira, en esos momentos Petroperú tiene una deuda de $8.000 millones, y si la venden no pagarían más de $3.000 millones. Entonces es un forado muy difícil de cubrir. Y por otro lado tenemos la irresponsabilidad del ministro de Economía, que dice no vamos a dar ni un sol, ni un dólar a los señores de Petroperú, y yo voy a estar vigilante de que no se mueva absolutamente nada del presupuesto. Yo me pongo a pensar, esa es la mentalidad que debe tener un ministro de Economía. Él sabe de lo que está hablando, sabe del impacto social que va a significar en Piura y en especial en Talara el tema de Petroperú. La labor de un ministro de Economía es otra. Es decir, vamos a trabajar con diversos actores, vamos a ver la forma de privatizar Petroperú, vamos a dar un fondo inicial, confío en este directorio que ha sido sincero, pero la mejor forma de garantizar un buen cumplimiento es incorporando actores privados, para que de esa manera se pueda gestionar adecuadamente Petroperú en un margen de 5, 10, 15 años, ¿no? Que es lo que se necesita. Cuando Humala decide invertir en la refinería de Talara y también Toledo en lo que es en el gas, parecía que había una esperanza de que el Perú podría levantarse económicamente, pero también laboralmente, o sea, que iba a crear puestos de trabajo, pero no se dio, al contrario, tuvimos una serie de bajadas. En el caso del gas sabemos de que tiene un relativo éxito, al menos las empresas que son de carácter privado ahí están trabajando bien, pero en el caso de Petroperú fue un gravísimo error que se mencionó en su momento. En ese entonces se sabía que invertir en la refinería de Talara significaba $6.000 millones, claro, como Ollantumala, y se decía que era un despropósito. ¿Por qué? Porque era demasiado para una exploración de tan solo 60.000 barriles diarios como tope. El Perú, y mucha gente no lo sabe, extrae en forma diaria entre 30.000 y 60.000 barriles de petróleo, no más. Que no abastece. No es nada, nosotros necesitamos por lo menos 280.000, 300.000 barriles. Por ponerte un ejemplo, Colombia, que es país exportador de petróleo, produce 1.200.000 barriles diarios, Ecuador 1 millón, y el Perú 30.000, 60.000, y tenemos una refinería gigantesca y tenemos que comprar petróleo para convertirlo en gasolina. Entonces, eso nunca se debió hacer. Por eso yo planteaba hace unos días que me llama la atención que el Congreso ni siquiera tenga una comisión investigadora de ese tema, porque acá se ha invertido $6.000 millones, no ha habido frutos, y por otro lado continúan los sindicatos haciendo lo que se le da la gana, los gastos generales. El anterior directorio ha incrementado el número de gerencias, es decir, el manejo ha sido pésimo, hasta que ha llegado este nuevo directorio que yo creo que está haciendo las cosas bien, ¿no? Ingeniero Cheput, hay algo que yo veo que no funciona bien en los estamentos públicos de todo el Perú, que son generalmente
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Vivienda y otros que tienen afines para el desarrollo del Perú. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, Petroperú siempre ha estado a la cabeza, pero mantenida por el Estado durante muchos años, muchos años. ¿Por qué se ha permitido eso? Bueno, ha sido una suerte de caja chica de diversos gobiernos y se agudizó más en el segundo gobierno de Alan García. Eso se sabe perfectamente, ¿no? O sea, lamentablemente Petroperú no ha sido tratado de manera profesional en los últimos 20, 25 años. Ha habido momentos en los cuales se agudizó la proliferación de funcionarios, que fue en el segundo gobierno de Alan, y luego la inversión en Talara, que fue durante el gobierno siguiente, el de Ollanta Humala. Y nunca se ha querido privatizar, a pesar de que había voces sensatas que decían la mejor solución para Petroperú es privatizarlo. De inmediato salían los amigos de la República, los izquierdistas, todo el mundo, a decir que es una industria estratégica, no se tiene que privatizar. Bueno, y ahí están los resultados, una pésima gestión, un pésimo manejo. Sí, sí. Cuando se sabe que no tenemos los suficientes recursos. En el caso de Petroperú hay otro componente adicional, la falta de peso político del actual ministro Rómulo Mucho. El señor Rómulo Mucho, el ministro de Economía, le dice no voy a dar ni un sol. Sale por otro lado el ingeniero Oliver Stark a decir necesitamos apoyo y el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, no dice nada. No, sí, está en silencio, ¿no? Cuando él debería ser el protagonista de esta situación y él debería y por otro lado la falta de liderazgo de la presidenta. Porque ayer, disculpe ingeniero, pero ayer el rostro del presidente directorio de Petroperú no era un rostro tan alegre que digamos. Está preocupado por la verdadera situación que está pasando y muchos creen que él iba a ser la solución, pero sin embargo se ha dado cuenta que la burocracia y el mando medio en Petroperú son los que manejan los hilos de quedarse ahí, no se sabe hasta cuándo. Él necesita los $2.000 millones para hacer varias cosas, ¿no? En primer lugar, ver la forma de crear un fondo que permita generar nuevos ingresos sobre la partida de nuevos productos que está planteando hacerse y luego hacer una recomposición organizacional. Porque ahí el gran problema de Petroperú son los gastos generales, gastos en consultorías, en personal, las exigencias del sindicato, un sindicato casi hereditario. Sí. Con exigencia, o sea, me voy yo del trabajo y mis hijos heredan, o sea, eso no puede continuar. Pero eso es una cadena que siempre ha existido en todos los estamentos públicos. Así es, bueno, lo hemos visto en Sedapal, se ve en el Banco Central de Reserva. El Banco Central de Reserva, ¿no? Banco de la Nación y ministerios. Claro, entonces, y eso se ve en Petroperú y es algo que tiene que cortarse de plano. Por eso te decía, cada vez que se ha querido privatizar, de inmediato han salido voces a decir, no, de ninguna manera. Yo creo que ya llegó la hora. Desde el momento que está representando una deuda mucho mayor del capital, que es casi 3 veces, 8.000 contra 3.000, pues simplemente no hay sentido en seguir manteniéndolo. Ahora, el presidente del directorio Oliver Stark ha sido lo suficientemente valiente, vale el término, en decir, si no me dan los 2.000 millones, me voy. Así de simple, se va todo el directorio. Por eso es que a mí me llama la atención la irresponsabilidad del ministro Arista de decir el día de hoy, no vamos a ni un sol. Como diciéndole al directorio, váyanse. Claro, y yo soy dueño de la plata y aquí, así es, con una mentalidad de cajero. No, pues ¿no? Así tampoco. No, pues él tiene que decir, voy a formar un petit comité presidido por el premier, que también es otro lamentable incapaz, junto con el ministro de Energía y Minas, y entre los tres estructurar una solución en conjunto con el presidente del directorio, pero salir de una manera simplista, a decir, no voy a dar ni un sol, es una demostración de su incapacidad. Claro, y sobre todo que hay otros que sugieren que venda algunas cosas, que venda el edificio de Petroperú, que venda... Pero no llega. Mira, es como que tengas... Eso no es la solución tampoco. Mira, supongamos que eres propietario de una casa que cuesta $1 millón, tienes un carro de $50.000 y tu deuda de 2 millones, 3 millones de soles no te sirve de nada, son paliativos. Claro. ¿No? Entonces, acá lo que se busca es apalancar y una solución privatizando, vendiendo los servicios y sobre todo algunos esquemas de producción que se están dando en el mar de la Libertad y en parte de Lambayeque hay posibilidades de encontrar petróleo. Entonces, ofrecer eso como parte de un atractivo para que sea privatizado. Pero no está, el gobierno va por la opción simplista de que por eso es que Oliver Stark dice una frase muy acertada, dice, ya basta de la política del avestruz, claro, que es la política de este señor Arista, ¿no? Que dice, no va a dar ni un sol, todo simplón, ¿no?
cuando la solución a un problema tan grande como este es ver de qué manera lo estructuro. Mira, el PBI del Perú es 240 mil millones de dólares. 240. Estamos hablando, o sea, todo lo que produce el Perú, 240 mil millones de dólares. Y Petroperú tiene una deuda equivalente casi al 5% del PBI. Es una brutalidad. Que se ha permitido. Que se ha permitido, pero por eso te decía yo, el punto de partida de la quiebra es la inversión en Talara. Allí ya se volvió inmanejable. 6 mil millones de dólares que le puso Ollantumala. Ese es el tema. Y a mí me llama la atención que en el Congreso ni siquiera hay el ánimo para una comisión investigadora. De ese Congreso, ¿qué opina usted, cambiando un poco de tema, haciendo un giro, ingeniero Chepú? Ese Congreso de la República da mucho que pensar, ingeniero. Yo particularmente he visto que poco a poco ha ido degradándose la política de nuestro país. Un político cuando sale, nace, busca su camino, pero un camino que sea exitoso para el bien de la gente que confía en él. ¿Cómo piensa usted ese Bueno, yo Congreso? creo que el Congreso ¿Qué le falta? ya ha entrado en una vorágine autodestructiva, no le interesa lo que piensen de ellos en el país, no le interesa otra cosa que permanecer hasta el año 2026, ¿no? Mira los niveles que tienen de popularidad, 2, 3%. Y el día de ayer, una congresista ha llevado una orquesta de salsa a un lugar tan emblemático como el Senado del Congreso, el auditorio Raúl Porras Barrenechea, donde era el Senado, que lleva el nombre de un insigne senador como Raúl Porras, uno de los más grandes senadores que ha tenido el Perú, lleva una orquesta de salsa, lo convirtió en un salsódromo. O sea, eso ya no tiene nombre, pues. Eso ya se llama guachafería. Guachafería, ¿no? Claro. O sea, ya no tiene nombre. O sea, que ni siquiera sean conscientes de lo que hacen. Y por otro lado, yo creo que el principal daño que le hace al país este Congreso es que no fiscaliza. No puede ser que tengamos ministros incompetentes, Raúl Pérez Reyes de Transportes, la señora Jania Pérez de Cuellar de Vivienda. Yo acabo de estar en Piura y todos los piuranos me decían a esa señora que ni venga, porque no ha cumplido con ninguna de sus promesas. Ha pedido una oración, que hagan una oración. Sí, que lo hacen para que no robemos, ¿no? para no caer en la tentación. Pero, ingeniero, estamos llegando a un bajo. Claro, pero mira, el caso del ministro del Interior que lo defienden los congresistas. ¿Tú crees que este ministro del Interior tiene capacidad para organizar una respuesta a la delincuencia teniendo la cabeza en sus audios? Buscando defenderse, contestando a los que lo señalan como una persona que está manipulando a testigos. Obviamente no va a tener puesta la cabeza en la seguridad. Sí, pero sin embargo se dio el brazo de oso. Por eso, ese es un desprecio de la ciudadanía. Mira, hoy en la avenida Javier Prado en San Borja han asesinado hace 3, 4 horas a un jalador de micros en la Rambla. O sea, ya no estamos hablando de Lima Norte, no estamos hablando de Lima Sur, no estamos hablando de Puente Piedra, no estamos hablando de Comas, de Los Olivos, en cualquier San Juan del Huracán. Han matado ayer en La Molina a un mototaxista y hoy día en la Rambla. Y hoy día también han puesto granadas en el paradero del bus El Chino. Y el ministro del Interior defendiéndose y recibiendo el abrazo de Dina. Eso es irresponsabilidad, no solo del Ejecutivo, sino del Congreso. Un Congreso de la República que ha demostrado que no funciona en lo que se refiere a una labor fundamental como es la fiscalización. Estoy de acuerdo con usted en lo que usted dice, porque no hay una coherencia que debería haber. ¿Tú crees que ese ministro hubiera durado con otro tipo de parlamentarios? No, en 2 patadas lo sacamos. Más bien, ingeniero, el tiempo ya nos ganó. Lo invito para una próxima edición sobre la Fiscalía, el Poder Judicial y el Congreso. Quiero desmenuzar eso, cuál es con mucho gusto. su enfoque, porque realmente preocupa que se estén enfrentando los tres. Hoy día acaban de hacer una conferencia de prensa en contra del Parlamento sobre la ley que ha sido aprobada por parte del Parlamento, por iniciativa del Parlamento, referente a la investigación policial, que ya no va a estar en manos de los fiscales. Entonces, pero se la quitaron a los policías. Se la quitaron a los policías, pero te digo, lo que tú dices es acertado. Nunca se ha visto, estimado Wilson, que estén enfrentados todos los poderes. Claro. El Poder Judicial, el Ministerio Público, el Congreso de la República, es decir, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, los órganos electorales, todos están enfrentados. Es una falta de respeto entre todos ahí. Así es. ¿Y eso a qué se debe? A que simplemente no hay jefatura de Estado.
no hay liderazgo en quien tiene que tenerlo. Porque en una situación acá, quien tiene que salir al frente y poner orden es el presidente de la República. Claro, pero no tenemos presidente. Pues. No tenemos, pues, o sea, no hay gobierno. Aunque se molesten muchos, pero no tenemos. No hay gobierno, ni siquiera merece llamarse esto gobierno, es un desgobierno total. Estamos realmente bajando más y más sobre lo que uno siempre piensa cuando se levanta. Quiero algo que me dé esperanzas de poder salir a la calle y volver otra vez a mi casa con tranquilidad. Pero no solamente ir y vuelta, sino tener un trabajo, tener seguridad al viajar, un tránsito que ya es insoportable, hay gente de todo nivel, entonces nos falta mucho que trabajar. Y mira lo que se viene, ¿eh? Una migración de probablemente 1 millón más de venezolanos, sí. Y por otro lado un proceso electoral con 60 partidos. Mira la desgracia que está en el horizonte. ¿Es un circo lo que va a haber o es realmente elecciones? Porque nunca... yo conversaba con el ingeniero Fernando Sillonis y me decía que eso ni en otros lugares existe. No, es en una el Perú, payasada. En el Perú, ¿por qué permitimos eso? O sea, Claro, nuestras autoridades electorales están jugando el Congreso, eso. Pero el Congreso está pensando en su conveniencia. El Congreso no está pensando en el país, porque si no ellos estarían fomentando la política de alianzas. Sacarían una ley que permita de que se hagan alianzas sin necesidad de incrementar el mínimo de la valla. Hoy día un partido necesita 5% para sobrevivir. Si vas con otro partido, 6. Si vas con otro, 7. Si vas con otro, 8. Y así sucesivamente. Entonces nadie va a querer aliarse. Esas leyes las puede hacer el Congreso en el corto plazo, pero no lo hace. Sí, eso es verdad. Bien, ingeniero Chupu, le agradezco bastante su presencia. Realmente en este primer programa ha sido muy interesante conversar con usted. Nos vamos a una breve pausa y volvemos.